El relato de Moisés es una de las historias más fascinantes y conmovedoras del Antiguo Testamento. Desde su nacimiento milagroso y su crianza en la corte de Faraón, hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente y su papel crucial en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, la vida de Moisés está llena de eventos extraordinarios que lo convirtieron en uno de los líderes más importantes de la historia bíblica. Sin embargo, a pesar de su liderazgo ejemplar y su relación cercana con Dios, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida después de liderar al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto. Este hecho ha suscitado muchas preguntas y reflexiones a lo largo de los siglos. ¿Por qué, después de todo su arduo trabajo y dedicación, Moisés no pudo ver el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Para comprender completamente esta situación, es necesario explorar en profundidad los eventos y circunstancias que llevaron a esta conclusión. El viaje de Moisés no solo es una historia de liderazgo y fe, sino también de errores humanos, desafíos divinos y el cumplimiento de la justicia de Dios. Desde su primer llamado en Horeb hasta su última visión en el monte Nebo, el viaje de Moisés es una travesía espiritual llena de enseñanzas valiosas. Nos muestra la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia, pero también nos recuerda que incluso los más grandes líderes son humanos y, por lo tanto, susceptibles a errores y consecuencias. La misión de Moisés comenzó de manera sorprendente y divina. Nacido en un tiempo de opresión, cuando el faraón de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños hebreos varones, la vida de Moisés fue preservada de manera milagrosa. Su madre, en un acto de fe y desesperación, lo puso en una canasta de juncos y lo dejó flotar en el río Nilo, donde fue descubierto por la hija del faraón. Criado como príncipe en la corte egipcia, Moisés creció con un pie en dos mundos, el de sus raíces hebreas y el del poderío egipcio. El llamado divino de Moisés llegó mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Moisés tuvo un encuentro extraordinario con Dios en la zarza ardiente en el monte Horeb. Dios se le apareció en una llama de fuego que no consumía la zarza y le dio una misión monumental: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Este llamado no solo transformó la vida de Moisés, sino que también marcó el inicio de un capítulo crucial en la historia del pueblo de Israel. Al principio, Moisés se mostró reacio y lleno de dudas sobre su capacidad para cumplir con esta misión. Se consideraba inadecuado, argumentando que no era elocuente y que el faraón no lo escucharía. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría con él y que Aarón, su hermano, sería su portavoz. Armado con la promesa y el poder de Dios, Moisés regresó a Egipto y se enfrentó al faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Lo que siguió fue una serie de plagas devastadoras que Dios envió sobre Egipto, cada una aumentando en severidad y demostrando el poder y la autoridad del Dios de Israel sobre los dioses egipcios y el propio faraón. Desde el agua convertida en sangre hasta la plaga de langostas, las ranas, las moscas, la peste, las úlceras, el granizo, la oscuridad y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Cada plaga fue un golpe directo a la obstinación del faraón y una reafirmación del mandato divino. Finalmente, después de la 10ª plaga, el faraón cedió y permitió que los israelitas salieran de Egipto. Esta liberación se celebró en la primera Pascua, una festividad que conmemora la intervención salvadora de Dios y la libertad del pueblo hebreo. Guiados por Moisés, los israelitas comenzaron su éxodo hacia la tierra prometida, una travesía que inicialmente parecía prometedora pero pronto se llenó de desafíos y pruebas. El viaje a través del desierto no fue fácil. El pueblo de Israel enfrentó innumerables dificultades, desde la escasez de agua y alimentos hasta enfrentamientos con tribus hostiles. Moisés, como líder,
tuvo que manejar no solo estos desafíos externos, sino también la constante murmuración y descontento de su propio pueblo. En varias ocasiones, los israelitas se quejaron y desearon regresar a Egipto, donde al menos tenían comida y agua en abundancia, olvidando rápidamente la dura esclavitud de la que habían sido liberados. Uno de los momentos más significativos de este viaje fue cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos no solo proporcionaron una guía moral y espiritual para el pueblo de Israel, sino que también establecieron el pacto entre Dios y su pueblo elegido. Sin embargo, incluso en este momento de revelación divina, la debilidad humana se hizo evidente cuando los israelitas, impacientes por la larga ausencia de Moisés en el monte, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, provocando la ira de Dios y la intervención de Moisés. A pesar de estos desafíos, Moisés continuó liderando al pueblo con paciencia y determinación. Su relación con Dios se fortaleció a través de múltiples encuentros en los que Dios le habló cara a cara, dándole instrucciones claras y directrices para guiar a los israelitas. Moisés también intercedió en numerosas ocasiones por su pueblo, pidiendo la misericordia de Dios cuando ellos fallaban y se alejaban de sus mandamientos. El éxodo de Egipto y el liderazgo de Moisés en el desierto no solo son testimonios de su obediencia y fe, sino también de la paciencia y la fidelidad de Dios. A través de Moisés, Dios mostró su poder y su provisión, guiando a su pueblo a través de un territorio hostil y proveyéndoles maná del cielo y agua de la roca. Sin embargo, el viaje de Moisés y el pueblo de Israel a la tierra prometida no estuvo exento de errores y desobediencia. Uno de los episodios más críticos en la vida de Moisés ocurrió en Meribá, un incidente que marcaría su destino y su exclusión de la tierra prometida. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto, liderado por Moisés, fue solo el comienzo de una serie de pruebas y tribulaciones que enfrentarían en su camino hacia la tierra prometida. Aunque la liberación de la esclavitud egipcia fue un evento milagroso y significativo, el viaje a través del desierto reveló las profundas dificultades y desafíos que el pueblo de Israel y su líder, Moisés, tendrían que superar. El desierto de Sinaí, con su terreno árido y hostil, se convirtió en el escenario de múltiples pruebas. Desde la falta de agua y alimentos hasta enfrentamientos con tribus hostiles, cada desafío puso a prueba la fe y la resistencia del pueblo. A continuación, exploramos en profundidad algunos de los desafíos más significativos que enfrentaron los israelitas durante su travesía por el desierto. Uno de los primeros desafíos que el pueblo de Israel enfrentó fue la escasez de agua. Poco después de salir de Egipto, llegaron a Mará, donde encontraron agua amarga que no podían beber. El pueblo se quejó amargamente contra Moisés, quien clamó a Dios por ayuda. Dios respondió mostrando a Moisés un trozo de madera que, al lanzarlo al agua, la hizo potable. Este milagro no solo resolvió la crisis inmediata, sino que también sirvió como una prueba de la provisión y fidelidad de Dios. La provisión de alimentos fue otro desafío crucial. En el desierto, donde los recursos naturales eran escasos, el pueblo comenzó a murmurar y recordar los tiempos en Egipto donde, aunque esclavos, tenían comida en abundancia. Dios, en su misericordia, proveyó maná del cielo, un pan milagroso que aparecía cada mañana con el rocío. Además, proveyó codornices para satisfacer la necesidad de carne. Estas provisiones diarias fueron un recordatorio constante de la dependencia del pueblo en la provisión divina. Sin embargo, incluso con estos milagros, el pueblo continuaba murmurando y demostrando falta de fe. En Refidim, nuevamente se encontraron sin agua, y su queja se tornó tan vehemente que casi apedrean a Moisés. Fue aquí donde Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca con su vara, haciendo que brotara agua para saciar la sed del pueblo.
Este evento en Meribá no solo destacó la continua provisión de Dios, sino que también prefiguró el desafío más significativo que Moisés enfrentaría más adelante en su liderazgo. El viaje por el desierto también trajo consigo enfrentamientos con tribus hostiles. Uno de los primeros enfrentamientos ocurrió en Refidim, donde los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Moisés, con la ayuda de Josué, organizó una defensa. Mientras Josué lideraba a los hombres en la batalla, Moisés, Aarón y Hur subieron a una colina cercana. Moisés, con la vara de Dios en sus manos, levantó sus brazos en oración, y mientras sus brazos estaban levantados, Israel prevalecía en la batalla. Cuando Moisés se cansaba y sus brazos bajaban, los amalecitas ganaban terreno. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés hasta que Israel obtuvo la victoria. Este evento subrayó la importancia de la intercesión y el apoyo comunitario en tiempos de crisis. La murmuración constante del pueblo de Israel fue uno de los mayores desafíos que Moisés tuvo que enfrentar. A pesar de los numerosos milagros y la provisión constante de Dios, el pueblo a menudo demostraba una falta de fe y gratitud. En varias ocasiones, desearon regresar a Egipto, prefiriendo la seguridad de la esclavitud a la incertidumbre del desierto. La rebelión de Coré, Datán y Abiram fue uno de los episodios más graves de descontento y desafío a la autoridad de Moisés. Estos hombres, junto con 250 líderes de la comunidad, cuestionaron el liderazgo de Moisés y Aarón, acusándolos de exaltar su posición por encima del pueblo. En respuesta, Dios intervino de manera decisiva, haciendo que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes y enviando fuego que consumió a los 250 líderes. Este juicio divino reafirmó la autoridad de Moisés y Aarón y sirvió como una advertencia contra la rebelión. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel y les entregó los 10 mandamientos a través de Moisés. Este evento fue crucial, no solo porque proporcionó una guía moral y espiritual para el pueblo, sino también porque estableció la base del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, incluso en este momento de revelación divina, el pueblo mostró su propensión a la desobediencia. Durante la ausencia prolongada de Moisés en el monte, los israelitas hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. La ira de Dios se encendió contra ellos, y solo la intercesión de Moisés evitó su destrucción completa. Moisés descendió del monte, rompió las tablas de los mandamientos en un acto de ira simbólica, y luego, tras reprender al pueblo y destruir el ídolo, regresó al monte para recibir una nueva copia de los mandamientos. Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo, un santuario portátil que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. La construcción del tabernáculo fue un esfuerzo comunitario que involucró a todos los israelitas, quienes donaron materiales y habilidades para su construcción. El tabernáculo sirvió como el centro de adoración y sacrificio durante el viaje por el desierto. A través de él, Dios mostró su deseo de habitar entre su pueblo y guiarlo. La nube de la presencia de Dios se posaba sobre el tabernáculo durante el día, y una columna de fuego lo hacía durante la noche, guiando a los israelitas en su camino. Uno de los desafíos más críticos y que tuvo las consecuencias más graves para Moisés fue el incidente en Meribá. Cuando nuevamente el pueblo se encontró sin agua y se quejó amargamente, Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés, frustrado por la constante murmuración del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara, desobedeciendo así las instrucciones específicas de Dios. Este acto de desobediencia tuvo graves consecuencias. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que debido a que no habían santificado su nombre delante del pueblo, no entrarían en la tierra prometida.
Este incidente subrayó la importancia de la obediencia precisa a las instrucciones divinas y mostró que incluso los líderes más fieles y devotos pueden fallar y enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que el viaje continuaba, se hizo evidente que la generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia y falta de fe. En cambio, la nueva generación, nacida en el desierto, sería la que heredaría la promesa. Moisés, consciente de su destino, se dedicó a preparar a esta nueva generación para su futura entrada en la tierra prometida. Les recordó las leyes y los mandamientos de Dios, y les instó a ser fieles y obedientes. También preparó a Josué, su sucesor designado, para asumir el liderazgo y guiar al pueblo en la conquista de la tierra. Los desafíos en el desierto fueron numerosos y diversos, pero cada uno de ellos ofreció lecciones valiosas de fe, obediencia y la provisión constante de Dios. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su liderazgo y su fidelidad en medio de las pruebas dejaron un legado duradero y una guía para futuras generaciones. El episodio de Meribá, registrado en el libro de Números, capítulo 20, es uno de los momentos más críticos y significativos en la vida de Moisés. Este incidente no solo marcó un punto de inflexión en su liderazgo, sino que también tuvo graves consecuencias que le impidieron entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel, una vez más, se encontraba en el desierto sin agua. Este escenario ya era familiar tanto para Moisés como para los israelitas, quienes en repetidas ocasiones habían enfrentado la escasez de recursos durante su travesía. La constante falta de agua y alimentos había llevado al pueblo a murmurar repetidamente contra Moisés y Aarón, añorando las comodidades de Egipto a pesar de la dura esclavitud que habían dejado atrás. En Meribá, la comunidad nuevamente se quejó amargamente contra Moisés y Aarón, diciendo, «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajisteis la asamblea del Señor a este desierto para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí?» Números 23 al 4. La queja del pueblo no era solo una expresión de necesidad física, sino también de una profunda falta de fe en la provisión continua de Dios. En respuesta a las quejas del pueblo, Moisés y Aarón fueron a la entrada de la tienda de reunión y se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se apareció a ellos, y Dios les dio una instrucción clara: toma la vara y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la roca delante de ellos para que dé su agua. Números 28. Esta instrucción era específica y diferente de la vez anterior cuando Moisés había golpeado la roca en Horeb para obtener agua. Éxodo 17:6. En esta ocasión, Dios quería que Moisés hablara a la roca, demostrando así la autoridad divina y la obediencia precisa a sus mandamientos. Sin embargo, Moisés, frustrado y exasperado por la continua murmuración del pueblo, cometió un grave error. En lugar de hablar a la roca, como Dios le había ordenado, golpeó la roca 2 veces con su vara. Antes de hacerlo, Moisés dijo al pueblo: «Escuchad ahora, rebeldes. ¿Haremos salir agua de esta roca para vosotros?» Números 20:10. Este acto de golpear la roca no solo fue una desobediencia directa a la instrucción de Dios, sino que también implicó una falta de reconocimiento de que era Dios, y no Moisés o Aarón, quien proveía el agua. Dios respondió de manera inmediata y clara. El agua brotó de la roca, proporcionando agua abundante para la comunidad y su ganado, lo que mostró la misericordia de Dios incluso en medio de la desobediencia. Sin embargo, Dios también pronunció un juicio severo sobre Moisés y Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado». Números 20:12. Este juicio destacó la gravedad del pecado de Moisés y Aarón.
No habían creído en Dios completamente ni lo habían santificado delante del pueblo. En lugar de seguir la instrucción divina y mostrar la santidad y autoridad de Dios a través de su obediencia, habían actuado de manera independiente y arrogante. Este acto de desobediencia, aunque aparentemente menor, tuvo profundas implicaciones porque socavó la santidad y la autoridad de Dios delante del pueblo de Israel. El pecado de Meribá nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la obediencia precisa a las instrucciones de Dios. Moisés, aunque un líder fiel y dedicado, mostró que incluso los líderes más devotos pueden fallar cuando actúan desde la frustración y no desde la fe. Segundo, este incidente destaca la responsabilidad de los líderes espirituales de santificar y honrar a Dios en sus acciones. La desobediencia de Moisés no solo fue una cuestión personal, sino que tuvo implicaciones para todo el pueblo de Israel, ya que él y Aarón eran los representantes de Dios ante la comunidad. Tercero, el juicio de Dios sobre Moisés y Aarón demuestra la justicia y la santidad de Dios. Aunque Dios mostró misericordia proveyendo agua para el pueblo, también mantuvo su estándar de justicia al no permitir que Moisés y Aarón entraran en la tierra prometida. Este equilibrio entre misericordia y justicia es una constante en la relación de Dios con su pueblo. El incidente en Meribá no solo fue un momento crítico en la vida de Moisés, sino también una demostración de cómo Dios administra su justicia y misericordia. La desobediencia de Moisés y Aarón tuvo consecuencias significativas, no solo para ellos personalmente, sino también para la nación de Israel en su conjunto. La desobediencia de Moisés y Aarón en Meribá se centró en su falla al no santificar a Dios delante del pueblo. Cuando Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había instruido, actuó desde un lugar de frustración y falta de fe. Este acto, aunque en apariencia menor, representó una falta de respeto a la autoridad de Dios y un fallo en reconocer públicamente el poder divino. Dios respondió de manera inmediata y clara, mostrando que su santidad y su palabra no deben ser tomadas a la ligera. Aunque proveyó el agua para el pueblo, demostrando su misericordia, también dictó un juicio severo. Moisés y Aarón no entrarían en la tierra prometida. Este juicio no solo fue una consecuencia directa de su desobediencia, sino que también sirvió como una lección para el pueblo de Israel sobre la seriedad de obedecer y honrar a Dios. Con el juicio pronunciado sobre Moisés y Aarón, se hizo evidente la necesidad de preparar un nuevo líder para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios eligió a Josué, uno de los 2 espías, junto con Caleb, que había mostrado fe en la promesa de Dios y había alentado al pueblo a confiar en la victoria sobre los habitantes de la tierra. Moisés, consciente de su destino, se dedicó a preparar a Josué para asumir el liderazgo. En el libro de Deuteronomio, encontramos varias instancias donde Moisés instruyó y alentó a Josué, asegurándose de que tuviera la sabiduría, la fuerza y la fe necesarias para guiar al pueblo. Antes de su muerte, Dios permitió a Moisés ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo. Este momento, registrado en Deuteronomio 34, fue tanto un cumplimiento de la promesa de Dios como un recordatorio del juicio divino. Moisés pudo ver la tierra que había anhelado alcanzar durante tantos años de liderazgo, pero no se le permitió entrar en ella. Este último vistazo desde el monte Nebo fue un momento de reflexión y culminación para Moisés. Aunque no entró en la tierra prometida, su legado y sus contribuciones al pueblo de Israel permanecieron significativos. Moisés murió en Moab, y Dios mismo se encargó de su entierro, un testimonio del respeto y el amor divino por su siervo. El juicio de Dios sobre Moisés y Aarón en Meribá nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la obediencia y la santificación de Dios en todas nuestras acciones.
La desobediencia, especialmente por parte de los líderes espirituales, tiene consecuencias graves porque afectan no solo a los individuos, sino también a la comunidad en su conjunto. Segundo, muestra el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Dios dictó un juicio severo sobre Moisés, también mostró misericordia al permitirle ver la tierra prometida y al encargarse personalmente de su entierro. Tercero, nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia. Moisés, a pesar de su desobediencia en Meribá, permaneció fiel a Dios y continuó sirviendo al pueblo de Israel hasta el final de su vida. Su ejemplo de fe, liderazgo y dedicación sigue siendo una guía para nosotros hoy. La transición del liderazgo de Moisés a Josué es un episodio crucial en la historia de Israel. Esta transición no solo aseguró la continuidad del liderazgo, sino que también ejemplificó la importancia de la preparación y el discipulado en el cumplimiento del propósito de Dios para su pueblo. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, aparece por primera vez en el libro de Éxodo como un joven guerrero. Su nombre original era Oseas, pero Moisés lo cambió a Josué, que significa el Señor es salvación. Desde sus primeros años, Josué mostró un carácter de fe y lealtad, cualidades que lo hicieron destacar entre sus contemporáneos. Uno de los primeros roles significativos de Josué fue como comandante en la batalla contra los amalecitas en Refidim. Bajo la dirección de Moisés, Josué lideró a los hombres de Israel en combate mientras Moisés intercedía en oración en la cima de una colina. Este evento no solo demostró la capacidad militar de Josué, sino también su dependencia de la guía y la intercesión divina. Otro evento crucial que estableció a Josué como un líder digno de confianza fue su participación como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Mientras que 10 de los espías regresaron con un informe desalentador y lleno de miedo, solo Josué y Caleb dieron un informe alentador, confiando en la promesa de Dios de darles la tierra. Este acto de fe y valentía no solo diferenció a Josué de los demás, sino que también le valió el favor de Dios. Durante los años en el desierto, Josué sirvió como asistente cercano y discípulo de Moisés. Este tiempo de servicio y aprendizaje fue crucial para su preparación como líder. Josué no solo observó de cerca el liderazgo de Moisés, sino que también participó en la vida comunitaria y en los desafíos que enfrentó el pueblo de Israel. Moisés, consciente de la importancia de preparar a un sucesor, invirtió tiempo en discipular a Josué. Este discipulado incluyó instrucción en las leyes y mandamientos de Dios, así como la transmisión de sabiduría y consejo. Moisés también involucró a Josué en decisiones importantes, permitiéndole ganar experiencia y confianza. La transición de liderazgo de Moisés a Josué no fue solo una decisión humana, sino que fue confirmada por Dios mismo. En Números 27 horas y 18 minutos al 23, Dios instruyó a Moisés a que designara a Josué como su sucesor. Moisés debía poner sus manos sobre Josué y presentarlo ante Eleazar, el sacerdote, y toda la comunidad. Este acto de imposición de manos simbolizaba la transferencia de autoridad y el reconocimiento público del nuevo líder. Dios también alentó a Josué directamente, asegurándole su presencia y apoyo. En Deuteronomio 31, 7 al 8, Moisés, en su discurso de despedida, alentó a Josué con las palabras: «Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, y tú se la harás heredar. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes». Josué no solo necesitaba preparación espiritual, sino también preparación militar para liderar la conquista de la tierra prometida. Su experiencia como comandante en batallas anteriores, junto con su fe inquebrantable en la promesa de Dios, lo hicieron apto para esta tarea.
Moisés le enseñó estrategias y tácticas, así como la importancia de buscar siempre la guía divina antes de cualquier acción militar. La preparación espiritual de Josué también fue crucial. A través de su discipulado con Moisés, Josué aprendió la importancia de la oración, la intercesión y la obediencia a la palabra de Dios. Moisés le enseñó a depender completamente de Dios, reconociendo que el éxito en la conquista no dependería solo de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios. Con la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel. Su primera gran tarea fue guiar al pueblo a cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de la tierra prometida. En Josué 1:1-9, Dios reitera sus promesas a Josué, asegurándole que así como estuvo con Moisés, también estaría con él. Dios le instruye a ser fuerte y valiente, a meditar en la ley día y noche, y a no apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. La fe y la obediencia de Josué se ponen a prueba inmediatamente al cruzar el Jordán. Siguiendo las instrucciones de Dios, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto entraron en el río, y las aguas se detuvieron, permitiendo al pueblo cruzar en seco. Este milagro reafirmó el liderazgo de Josué ante el pueblo y mostró la continua presencia y apoyo de Dios. Uno de los episodios más emblemáticos del liderazgo de Josué es la conquista de Jericó. Siguiendo las instrucciones específicas de Dios, Josué y el pueblo marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días. En el 7º día, después de marchar 7 veces, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó, y las murallas de Jericó cayeron. Este evento no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también de la importancia de la obediencia precisa a sus mandamientos. La preparación de Josué como líder nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia del discipulado y la preparación. Moisés invirtió tiempo y esfuerzo en preparar a Josué, asegurándose de que estuviera listo para asumir el liderazgo. Segundo, destaca la importancia de la fe y la obediencia. Josué mostró una fe inquebrantable en las promesas de Dios y una disposición a obedecer sus instrucciones, incluso cuando parecían inusuales o desafiantes. Tercero, muestra la importancia de la confirmación y el apoyo divino. La transición de liderazgo fue confirmada por Dios y respaldada por la comunidad, lo que le dio a Josué la autoridad y la confianza necesarias para liderar al pueblo. La preparación de Josué para el liderazgo fue un proceso integral que incluyó discipulado, instrucción espiritual y entrenamiento militar. Su fe, obediencia y dependencia de Dios lo hicieron apto para guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. La transición de Moisés a Josué no solo aseguró la continuidad del liderazgo, sino que también mostró la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La transición del liderazgo de Moisés a Josué marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Mientras Moisés había sido el líder que sacó al pueblo de Egipto y los guió a través del desierto, Josué fue el líder que los llevó a la tierra prometida y supervisó su conquista y establecimiento. Este cambio de liderazgo no solo fue significativo en términos de transición política y militar, sino también en la continuación de la fe y obediencia al mandato divino. La confirmación del liderazgo de Josué comenzó inmediatamente después de la muerte de Moisés. Dios mismo confirmó a Josué como el nuevo líder en Josué 1:1-9, animándolo a ser fuerte y valiente, y prometiéndole que estaría con él así como estuvo con Moisés. Esta confirmación divina fue crucial para establecer la autoridad de Josué ante el pueblo. Además, el pueblo de Israel aceptó y apoyó a Josué como su nuevo líder. En Josué 1:16-18, los israelitas le respondieron diciendo: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos mandes iremos. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti,
Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Esta aceptación por parte del pueblo fue esencial para la unidad y el éxito en la conquista de la tierra. El primer gran desafío de Josué fue la conquista de Jericó, una ciudad fuertemente fortificada. Siguiendo las instrucciones específicas de Dios, Josué dirigió al pueblo en una serie de actos de fe que culminaron en la caída de las murallas de Jericó. Este evento no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también de la importancia de la obediencia precisa a sus mandamientos. La victoria en Jericó estableció el tono para las futuras conquistas y reforzó la fe del pueblo en el liderazgo de Josué. Después de Jericó, Josué lideró al pueblo en una serie de campañas militares que abarcaron el centro, sur y norte de Canaán. Estas campañas fueron estratégicamente planificadas y ejecutadas, dividiendo y conquistando las ciudades cananeas una por una. La habilidad militar de Josué, combinada con su dependencia de la guía divina, resultó en una serie de victorias impresionantes que aseguraron el control de la tierra para Israel. Con la mayor parte de Canaán bajo control israelita, Josué procedió a dividir la tierra entre las tribus de Israel, según las instrucciones de Dios. Este proceso de asignación fue crucial para establecer a las tribus en sus respectivas heredades y promover la estabilidad y el orden en la nueva nación. Josué convocó a las tribus y, mediante el uso de sorteo y consulta con el sacerdote Eleazar, distribuyó las tierras de manera justa y equitativa. Esta tarea de división no fue solo un acto administrativo, sino también un cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Josué supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que cada tribu recibiera su herencia prometida. Este acto de liderazgo no solo consolidó la fe del pueblo en las promesas de Dios, sino que también estableció un sentido de pertenencia y responsabilidad entre las tribus. Uno de los actos más significativos de Josué como líder fue la renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel en Siquem. En Josué 24, Josué convocó a todo Israel y les recordó la fidelidad de Dios a lo largo de su historia, desde los días de Abraham hasta la conquista de Canaán. Les desafió a elegir a quien servirían, proclamando su propia decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. Esta renovación del pacto fue un momento crucial de reafirmación de la fe y la obediencia a Dios. Josué exhortó al pueblo a deshacerse de los ídolos y a comprometerse plenamente con el Dios de Israel. El pueblo respondió afirmativamente, renovando su compromiso de servir y obedecer a Dios. Este acto no solo reforzó la unidad espiritual del pueblo, sino que también estableció un fundamento sólido para las generaciones futuras. El liderazgo de Josué dejó un legado duradero en la historia de Israel. Su fe, obediencia y dependencia de Dios establecieron un modelo de liderazgo que inspiró a futuras generaciones. Josué demostró que el éxito en la misión divina no depende únicamente de la habilidad humana, sino de la fidelidad a la guía y las promesas de Dios. Bajo su liderazgo, Israel no solo conquistó y estableció la tierra prometida, sino que también experimentó un periodo de paz y estabilidad. Josué vivió hasta una edad avanzada y fue enterrado en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Su vida y su liderazgo fueron un testimonio del poder de la fe y la obediencia a Dios. El papel de Josué como sucesor de Moisés nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la confirmación divina en el liderazgo. Josué no solo fue elegido por Moisés, sino que también fue confirmado por Dios y aceptado por el pueblo, lo que le dio la autoridad y el respaldo necesarios para liderar. Segundo, destaca la importancia de la obediencia y la dependencia de Dios. Josué no confió solo en su habilidad militar o en su experiencia, sino que buscó constantemente la guía de Dios y obedeció sus instrucciones,
lo que resultó en victorias y en la consolidación de Israel en la tierra prometida. Tercero, muestra la importancia de la unidad y la renovación del compromiso espiritual. La renovación del pacto en Siquem fue un acto crucial que unificó al pueblo y reafirmó su compromiso con Dios, estableciendo un fundamento sólido para el futuro. El liderazgo de Josué fue una continuación y culminación del trabajo iniciado por Moisés. Su fe, obediencia y dependencia de Dios permitieron a Israel conquistar y establecerse en la tierra prometida. La historia de Moisés y Josué es rica en enseñanzas sobre la fe, la obediencia y la responsabilidad en el liderazgo. Desde la vida y el liderazgo de Moisés hasta la transición a Josué y su éxito en la conquista de la tierra prometida, encontramos profundas lecciones aplicables a nuestra vida y fe hoy en día. Concluimos nuestra exploración reflexionando sobre estas lecciones y sus implicaciones para nuestro caminar espiritual. Una de las lecciones más importantes de la vida de Moisés es la importancia de la obediencia a Dios. Moisés, a pesar de sus fallos humanos, fue un líder obediente que siguió fielmente las instrucciones de Dios. Sin embargo, su desobediencia en el incidente de Meribá subraya las serias consecuencias de no seguir completamente las órdenes divinas. Moisés fue un gran líder, pero su falta momentánea de obediencia le impidió entrar en la tierra prometida. Esta lección nos recuerda que la obediencia a Dios es fundamental y que nuestras acciones tienen consecuencias. La transición de Moisés a Josué destaca la importancia de la preparación y el discipulado. Moisés invirtió tiempo y esfuerzo en discipular a Josué, preparándolo para el liderazgo. Esta preparación fue integral, abarcando aspectos espirituales, militares y administrativos. Josué, como discípulo fiel, aprendió de Moisés y estuvo listo para asumir el liderazgo cuando llegó el momento. Esta relación de discipulado subraya la importancia de mentorear a las futuras generaciones, asegurando que estén preparadas para continuar la obra de Dios. La vida y el liderazgo de Josué nos enseñan la importancia de depender completamente de la guía divina. Josué no solo era un líder militar competente, sino también un hombre de fe que buscaba la dirección de Dios en todas sus decisiones. Desde la conquista de Jericó hasta la división de la tierra, Josué demostró una dependencia constante de Dios. Esta dependencia fue la clave de su éxito y nos recuerda que, en nuestra propia vida, debemos buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones y confiar en su sabiduría y provisión. La renovación del pacto en Siquem, liderada por Josué, destaca la importancia de la renovación constante de nuestro compromiso espiritual. Josué llamó al pueblo a deshacerse de los ídolos y a comprometerse nuevamente con Dios, reafirmando su fe y obediencia. Este acto de renovación fue crucial para la unidad y la fortaleza espiritual del pueblo de Israel. En nuestra vida, debemos recordar la importancia de renovar constantemente nuestro compromiso con Dios, reafirmando nuestra fe y alejándonos de cualquier cosa que pueda apartarnos de su voluntad. El legado de Moisés y Josué es un testimonio del poder de la fe y el liderazgo obediente. Moisés, a pesar de sus fallos, fue un líder fiel que guió al pueblo de Israel desde la esclavitud hasta las puertas de la tierra prometida. Josué, su sucesor, continuó esta obra, liderando al pueblo en la conquista y establecimiento en la tierra. Ambos líderes nos muestran que, aunque somos humanos y cometemos errores, la fe y la obediencia a Dios pueden llevarnos a cumplir su propósito en nuestra vida. Al reflexionar sobre la historia de Moisés y Josué, encontramos varias lecciones aplicables a nuestra vida. La importancia de la obediencia a Dios, la preparación y el discipulado, la dependencia de la guía divina, la renovación del compromiso espiritual y el legado de fe y liderazgo son principios que podemos aplicar en nuestro caminar diario con Dios.
La vida de Moisés nos enseña que, aunque podemos enfrentar fallos y desafíos, la obediencia a Dios es crucial para cumplir su propósito. La vida de Josué, por otro lado, nos muestra que la preparación y la dependencia de Dios son claves para el éxito en cualquier misión divina. Juntos, estos líderes nos inspiran a vivir una vida de fe, obediencia y compromiso con Dios. En conclusión, la historia de Moisés nos ofrece una rica narrativa de fe, liderazgo y obediencia a Dios. Moisés, a pesar de no entrar en la tierra prometida, fue un líder instrumental en la formación del pueblo de Israel. Josué, su sucesor, llevó a cabo la misión de conquistar y establecer a Israel en la tierra prometida. La vida y el liderazgo de estos dos hombres nos enseñan la importancia de seguir fielmente a Dios, prepararnos para las tareas que nos asigna y depender completamente de su guía. Que estas lecciones nos inspiren a vivir una vida de obediencia y fe, buscando siempre la guía y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Así como Moisés y Josué, podemos confiar en que Dios estará con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.